Las primeras luces del amanecer se colaban por las rendijas de los barracones de los esclavos cuando Esther se despertó, con el cuerpo aún dolorido por el trabajo del día anterior. A sus 42 años, llevaba casi 3 décadas en la mansión Thornhill, preparando con sus manos elaboradas comidas que habían convertido al señor William Thornhill en uno de los anfitriones más famosos de Charleston. Su reputación como cocinera se había extendido por los círculos de élite de la ciudad, aunque pocos de los que saboreaban sus creaciones pensaban en la mujer que las preparaba. Esther se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a Ida, la joven esclava doméstica que compartía su pequeña habitación. La chica había vuelto a llorar mientras dormía, sin duda por los nuevos moretones que el señor Thornhill le había dejado ayer en la espalda por dejar caer una copa de cristal. El rostro de Esther se endureció al recordar los gritos ahogados de la niña. Resonaban demasiado cerca de los recuerdos que había intentado enterrar en lo más profundo de su alma. La mansión Thornhill en East Bay Street era un testimonio de la riqueza construida a costa de personas como Esther. Sus columnas blancas y sus amplias terrazas daban al puerto de Charleston, donde los barcos traían especias exóticas que pasaban por las hábiles manos de Esther antes de adornar las mesas de los más selectos de Carolina del Sur. La cocina era su dominio, el único lugar donde tenía algo parecido al control, aunque incluso allí las constantes críticas de la señora Caroline y las visitas impredecibles del señor Thornhill se cernían como sombras. A medida que se acercaba la Navidad de 1847, la mansión bullía con los preparativos para el baile navideño anual de los Thornhill. Este año prometía ser especialmente extravagante, ya que se esperaba la presencia del propio gobernador Johnson entre los invitados. Esther se movía por la cocina con una eficiencia adquirida con la práctica, dirigiendo a los 2 jóvenes ayudantes de cocina mientras planificaba el elaborado banquete que mostraría su talento. Un talento que le había evitado ser vendida cuando las deudas de juego del señor Thornhill le obligaron a reducir su personal doméstico 3 años atrás. «Esther, ¿dónde está mi desayuno?». La voz aguda de la señora Caroline atravesó el bullicio matutino. La mujer apareció en la puerta de la cocina, ya vestida con su bata, con el rostro crispado por una insatisfacción perpetua. «Ahora mismo, señora», respondió Esther, modulando cuidadosamente su voz para ocultar cualquier rastro de resentimiento. Dio los últimos toques a la bandeja, huevos cocinados exactamente como le gustaban a la señora, con finas lonchas de jamón y galletas recién horneadas. Son casi las 8. William tiene asuntos que atender en la ciudad y no podemos hacerle esperar. Y, por el amor de Dios, asegúrate de que el café esté caliente esta vez», dijo Caroline con desdén, mirando la cocina con desprecio antes de darse la vuelta. Las manos de Esther temblaban ligeramente mientras servía el café, recordando la semana pasada, cuando el señor Thornhill le había tirado la taza tibia. La porcelana se había estrellado contra la pared y el líquido caliente le había quemado el brazo. Todavía llevaba la venda debajo de la manga. Más tarde, esa misma mañana, mientras Esther machacaba hierbas para la comida del día, el señor Thornhill entró inesperadamente en la cocina. Su imponente figura llenaba la puerta, con el rostro enrojecido por la bebida a pesar de lo temprano que era. «Esther», dijo arrastrando las palabras, acercándose demasiado. «Caroline me ha dicho que has estado muy lenta esta mañana». Su aliento apestaba a whisky mientras se inclinaba hacia ella. Quizá
te estás haciendo demasiado vieja para tu puesto. Ayer vi a una joven cocinera muy buena en la subasta. El mortero que Esther sostenía en la mano se detuvo. No, señor. Estoy bien y trabajando como siempre. Él extendió la mano y le acarició el borde del pañuelo con los dedos. Más te vale. El baile de Navidad debe de ser perfecto. El gobernador Johnson ha mostrado especial interés en tu famoso guiso de ostras. Sus dedos bajaron hasta su mejilla en un gesto que le revolvió el estómago. Sería una pena sustituirte antes de esa fecha. Cuando por fin se marchó, Esther se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Volvió a machacar las hierbas con renovada fuerza. Cada golpe del mortero contra el mortero era como un latido de odio. 28 años en esta casa, 28 años cocinando banquetes que no podía comer, viendo cómo vendían a sus hijos, soportando las manos vagabundas y el temperamento cruel de Thornhill. Esa noche, mientras Esther preparaba un sencillo guiso para la cena de los esclavos, el viejo Jeremiah, el mozo de cuadra que llevaba más tiempo que nadie en la plantación de Thornhill, entró cojeando en la cocina. A sus casi 70 años, era uno de los pocos vínculos con el pasado de Esther. Había conocido a su madre antes de que la tisis se la llevara. «Señorita Esther», susurró con voz ronca por la edad, «mañana llevarán a Lucy a la subasta». La mano de Esther se quedó paralizada sobre la olla. Lucy era la hermana de Ida, una delicada muchacha de 13 años que se había estado formando como sirvienta. «¿Por qué?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Los ojos de Jeremiah se dirigieron rápidamente hacia la puerta. «Las deudas del señor otra vez», le oí discutir con la señora. «Anoche perdió mucho jugando a las cartas». Una familiar sensación de entumecimiento se extendió por el pecho de Esther. Había presenciado esa escena demasiadas veces. Las deudas de Thornhill se pagaban con carne humana. Sus propios hijos, primero James, cuando solo tenía 7 años, y luego Sarah, a los 10, habían sido vendidos para pagar los excesos del señor Thornhill. No le habían permitido despedirse de ninguno de los dos. Esa noche, Esther se quedó despierta, escuchando el suave llanto de Ida. La niña se había enterado del destino de su hermana. La mañana traería otra desilusión, otro vínculo roto. Afuera, el viento invernal silbaba entre las ramas desnudas de los robles que bordeaban el camino. Árboles de los que se había colgado a un fugitivo la primavera anterior como lección para los demás. Cuando la luz de la luna se filtró por la pequeña ventana, iluminando el rostro manchado de lágrimas de Ida, algo dentro de Esther se endureció. Faltaban 3 semanas para el baile de Navidad. El gobernador Johnson, el juez Preston, los Witham, los Sinclair, toda la élite de Charleston se reuniría para deleitarse con sus creaciones, mientras los niños eran arrancados de los brazos de sus madres y las niñas como Ida temblaban ante la llegada de sus amos. Esther cerró los ojos y pensó en la pequeña caja escondida bajo una tabla suelta del suelo, debajo de su jergón. Dentro había un paquete de polvo blanco que le había dado años atrás una anciana curandera que le había susurrado: «Para el día en que el sufrimiento sea demasiado grande para soportarlo». Esther lo había guardado durante años, un pequeño símbolo de poder potencial en una existencia impotente. Mientras se dejaba llevar por el sueño, comenzó a formarse un plan, tan intrincado como las esculturas de azúcar que elaboraba para las mesas de Thornhill, tan amargo como las hierbas que trituraba cada mañana. Para la noche de Navidad, todo cambiaría. Le habían quitado todo: sus hijos, su dignidad,
su vida. Había llegado el momento de recuperar algo. La mañana traería la partida de Lucy y el dolor de Ida. Pero más allá de eso, traería el primer día de la silenciosa cuenta atrás de Esther para el baile de Navidad, donde finalmente serviría a los Thornhill y a sus invitados su comida más memorable hasta la fecha. El bloque de subasta de esclavos se encontraba en el corazón del distrito comercial de Charleston, una plataforma de madera desgastada por los innumerables pies que se habían posado sobre ella, esperando el juicio y la venta. A Esther no se le había permitido acompañar a Ida para despedirse de Lucy, pero desde la ventana de la cocina había visto regresar a la chica, sostenida por Jeremiah, con su joven rostro transformado por el dolor en algo antiguo y vacío. Esa noche, mientras Esther preparaba la cena para la familia, el señor Thornhill entró en la cocina muy animado. Evidentemente, la venta había ido bien. «Un buen precio por esa chica», anunció sin dirigirse a nadie en particular, mientras se servía una loncha de jamón de la tabla de cortar. «El caballero de Virginia cría buenos sirvientes», dijo. «Le irá bien allí». Esther mantuvo la mirada baja, cortando zanahorias con el cuchillo con precisión y ritmo. Cada corte era limpio y decisivo. En su mente no eran zanahorias lo que había bajo su cuchillo. «Ahora el baile de Navidad tendrá que ser aún más impresionante», continuó Thornhill, ajeno a sus pensamientos. «He invitado también a los Preston y a los Havlin. 25 invitados en total». Se metió otro trozo de jamón en la boca. «El gobernador Johnson mencionó especialmente tu tarta de melocotón de la reunión del verano pasado. Asegúrate de que esté en el menú». «Sí, señor», respondió Esther con voz sin inflexión. Esa noche no pudo dormir. En cambio, Esther permaneció despierta, mirando al techo, con los recuerdos inundándola como olas oscuras. 28 años atrás había llegado a la casa de los Thornhill con apenas 14 años, separada de su familia en una plantación de Virginia. La habían comprado específicamente por sus habilidades culinarias, ya evidentes a pesar de su juventud. El padre del señor Thornhill aún vivía entonces. Un hombre cuya crueldad era fría y calculadora, en lugar de volátil como la de sus hijos. Recordaba la primera paliza que recibió, por salar demasiado un guiso, el nacimiento de su hijo, James, en la pequeña habitación que ahora compartía con Ida. La alegría de sentir su manita entre las suyas mientras le enseñaba a identificar las hierbas del huerto. Luego, el día en que el señor Thornhill heredó la casa tras la muerte de su padre y decidió que James, de 7 años, sería un buen regalo para su primo de Georgia. 3 años más tarde, nació Sarah, fruto de una noche que Esther había intentado borrar de su memoria con jabón de lejía que le dejó las manos en carne viva durante semanas. La hermosa Sarah, con su mente ágil y su sonrisa aún más ágil, fue vendida en su 10º cumpleaños para pagar una deuda de juego, igual que Lucy había sido vendida hoy. El sonido procedente de la litera de Ida interrumpió los pensamientos de Esther. La niña gemía en sueños, con una mano extendida como si intentara alcanzar algo o a alguien que estaba fuera de su alcance. 2 días más tarde, ocurrió el incidente que cristalizó la determinación de Esther. Estaba enseñando a Ida la forma correcta de pulir la plata para el próximo baile, cuando la señora Caroline entró en el comedor muy agitada. «Absolutamente inaceptable», declaró agitando una carta. «Los Sinclair han solicitado un trato especial para su hija mayor. Al parecer, ha desarrollado una delicada afección digestiva y necesita comida sencilla, sin salsas pesadas».
Fijó sus fríos ojos en Esther. «Tendrás que prepararle platos aparte». «Sí, señora», respondió Esther. «Y asegúrate de que todo lo demás sea perfecto. William dice que este baile podría asegurar su puesto en la comisión portuaria». «No permitiré que tu cocina nos avergüence». Después de que Caroline se marchara, Esther volvió a demostrar cómo se pulía la plata, con movimientos mecánicos, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. La petición suponía trabajo extra, pero también significaba un plato aparte para al menos un invitado. Un plato que tendría que ser claramente diferente. Esa tarde, cuando Esther bajó a la fresca oscuridad de la bodega para seleccionar verduras, notó un olor extraño cerca de la pared del fondo. Siguiéndolo, descubrió una rata muerta entre los barriles de patatas. Esas criaturas traían consigo enfermedades. Todo el mundo lo sabía. Conteniendo la respiración, se deshizo del cadáver, pero no antes de que la idea se le metiera en la cabeza. Una enfermedad en una cena, comida que no sentaba bien a las constituciones delicadas. Esas cosas ocurrían incluso en las casas más elegantes. Esa noche, después de que la familia se hubiera acostado, Esther se deslizó de su jergón con cuidado de no molestar a Ida. En silencio, levantó la tabla suelta del suelo y sacó la pequeña caja de madera que se escondía allí. Dentro, envuelto en un trozo de tela descolorida, estaba el paquete de polvo blanco que la mujer de las raíces le había dado años atrás. «¿Esto viene del árbol manchional?», había susurrado la anciana. «Los blancos lo llaman la manzana de la muerte. Solo un poco provoca enfermedad, más de un poco provoca un sueño que no tiene fin». Esther lo había guardado todos estos años, sin atreverse nunca a usarlo, sin ser capaz de deshacerse de él. Ahora, a la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, estudiaba el inocuo polvo. Parecía harina o azúcar fino, sustancias que pasaban por sus manos a diario mientras creaba delicias para la mesa de los Thornhill. Un ruido procedente del exterior la dejó paralizada. Rápidamente volvió a envolver el paquete y lo guardó en su escondite. Mañana comenzarían 3 semanas de intensos preparativos para el baile de Navidad. 3 semanas para perfeccionar su plan y decidir quién simplemente sufriría y quién nunca volvería a levantarse de la mesa de los Thornhill. A la mañana siguiente se produjo un nuevo horror que disipó cualquier duda que aún pudiera quedar en la mente de Esther. Estaba amasando la masa para el pan del día cuando un alboroto en el patio la atrajo hacia la ventana. El señor Thornhill estaba de pie junto a Jeremiah. El anciano mozo de cuadra yacía doblado en el suelo. Incluso desde la distancia, Esther podía ver la sangre que oscurecía la camisa del anciano. «Viejo ladrón», se oyó claramente la voz de Thornhill. «¿Crees que no hago inventario de mi licor?». Esther observó con las manos cubiertas de harina cómo Thornhill propinaba otra patada a Jeremiah en las costillas. El anciano ya no emitía ningún sonido. Su cuerpo simplemente absorbía los golpes. Junto a Thornhill estaba el señor Parsons, el capataz, sosteniendo una botella medio vacía del preciado bourbon del amo. Más tarde, Esther se enteró de la verdad por Samuel, el joven mozo de cuadra. Jeremiah no había cogido el alcohol para él, sino como medicina para su reumatismo, que se había vuelto insoportable con el frío del invierno. El castigo había sido de 10 latigazos, seguidos de la paliza que le propinó Thornhill, ebrio. Esa noche, Esther se escabulló al pequeño cobertizo, donde Jeremiah yacía sobre un colchón de paja, con la espalda cubierta de heridas abiertas. Llevó cataplasmas de hierbas para extraer la infección
y una pequeña porción de la preciada miel de la cocina para ayudar a la curación. «Ah, no debería arriesgarse, señorita Esther», susurró Jeremiah, con la voz quebrada por el dolor mientras ella le aplicaba suavemente la cataplasma. «Cállese», respondió ella, con movimientos seguros, a pesar de la escasa luz de la única vela que había traído. «Nosotros cuidamos de los nuestros». La mano nudosa de Jeremiah agarró la de ella. «Está hablando de venderme al sur», dijo. «Dice que ya soy demasiado viejo para quedarme». Esther sintió que algo se rompía dentro de ella. Jeremiah había sido la única constante a lo largo de sus años en la casa de los Thornhill. La había abrazado cuando lloraba por sus hijos, le había dado comida extra cuando estaba embarazada, había sido un abuelo para James y Sarah, en un lugar donde los lazos familiares se rompían con la misma facilidad con la que se rompen los hilos podridos. Cuando ella le preguntó, con la voz entrecortada después de Navidad, le oyó decirle a Parsons. Los ojos de Jeremiah, nublados por las cataratas y la edad, se fijaron en un punto más allá de su hombro. «No importa mucho. De todos modos, no creo que me recupere de esta paliza». 3 días después, la predicción de Jeremiah resultó acertada. La infección se extendió por sus heridas, provocándole fiebre y delirios. Esther suplicó que le permitieran cuidarlo, pero la señora Caroline se negó. «Tienes que prepararte para el baile», dijo con desdén. «Parsons se ocupará de él». La idea de Parsons de ocuparse del anciano consistía en trasladarlo a un cobertizo aislado en los límites de la propiedad para evitar que sus gemidos molestaran a la familia. Cuando Esther finalmente logró escaparse para ver cómo estaba, lo encontró ardiendo en fiebre, con las heridas purulentas y respirando con dificultad. Le acercó agua a los labios agrietados, pero él apenas podía tragar. «Mi Sarah», murmuró, confundiéndola con alguien de su pasado. «Mi dulce niña». Por la mañana, Jeremiah había muerto. Lo enterraron sin ceremonia en el cementerio de esclavos, más allá del huerto. Su tumba solo estaba marcada por una pequeña piedra que Esther colocó allí cuando nadie la veía. Esa noche, arrodillada junto a su jergón mientras Ida dormía, Esther sacó el polvo mansional de su escondite. En la oscuridad, tomó su decisión final. No sería un acto de venganza aleatorio. Sería justicia, calculada, mesurada y precisa como su cocina. El señor Thornhill, la señora Caroline y el capataz Parsons recibirían la pena máxima. Los demás, los invitados que cenaban y reían mientras personas como Jeremiah sufrían, saborearían lo suficiente como para recordar este baile de Navidad durante el resto de sus vidas. Mientras volvía a esconder el polvo, Esther sintió que una extraña calma descendía sobre ella. El miedo y la duda desaparecieron, sustituidos por una claridad de propósito que no había conocido desde que la separaron de su familia cuando era niña. Por primera vez en décadas, sintió que estaba eligiendo su propio camino en lugar de seguir uno que le habían impuesto. Quedaban 2 semanas para Navidad. 2 semanas para perfeccionar su plan y asegurarse de que ninguna sospecha recayera sobre ella ni sobre ningún otro esclavo de la casa. 2 semanas para que finalmente equilibrara la balanza que había estado inclinada en su contra desde su nacimiento. Con la tumba sin nombre de Jeremiah aún reciente en el cementerio de esclavos, Esther se movía por la mansión Thornhill como un fantasma, presente pero invisible, como siempre había sido. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado fundamentalmente. Cada orden que obedecía, cada plato que preparaba, cada «sí, señora»
que salía de sus labios era ahora solo una actuación. El acto final antes de que cayera el telón en la noche de Navidad. La mansión se transformó a su alrededor a medida que se intensificaban los preparativos para el baile. Guirnaldas de pino y acebo adornaban las barandillas y las repisas de las chimeneas. Se entregaron cientos de velas y se colocaron en candelabros de plata. La señora Caroline inspeccionó pieza por pieza la cristalería y la vajilla y encontró defectos en la más mínima mancha de agua o deslustre. «Estos platos tienen huellas dactilares, Esther», se quejó una tarde sosteniendo un plato Wedgwood a contraluz. «¿Las ha vuelto a lavar, Ida? Y las mías no rompe ninguna. Eran de mi abuela». En la cocina, la autoridad de Esther era absoluta. Incluso la señora Caroline rara vez interfería en la cocina, sabiendo que la reputación de Esther entre la élite de Charleston era una valiosa moneda de cambio social. Esta autonomía sería fundamental para el plan de Esther. 10 días antes de Navidad, Esther comenzó las pruebas. En un pequeño cobertizo detrás del huerto, donde a veces secaba hierbas, abrió con cuidado el paquete de polvo mansional. Con la punta de un cuchillo, colocó una cantidad minúscula en una taza de caldo y se la dio a uno de los gatos callejeros que merodeaban por la propiedad. El animal enfermó gravemente, pero al día siguiente se recuperó. Ajustó ligeramente la dosis para una segunda prueba. Esta vez, el gato durmió durante casi un día, pero finalmente se puso en pie, desorientado pero vivo. La tercera prueba, con una dosis que ella calculó que era aproximadamente el doble de la segunda, resultó mortal en cuestión de horas. Esther grabó estas medidas con precisión en su mente, memorizándolas junto con sus recetas. El polvo no tenía ningún olor distintivo y solo un ligero sabor amargo, que se disimulaba fácilmente con sabores fuertes, especialmente en los platos festivos, cargados de especias, azúcar y licores. El menú para el baile de Navidad se había fijado hacía semanas. Guiso de ostras para empezar, seguido de jamón glaseado, pato asado y solomillo de ternera. Las guarniciones incluirían boniatos con borbón, espinacas a la crema y arroz pilaf de Carolina. Los postres incluirían el famoso pastel de melocotón de Esther, elaborado con melocotones de verano en conserva, mince pies y un espectacular pudín de Navidad flambeado con brandy. Para la señorita Sinclair, con su delicada digestión, Esther prepararía un plato aparte con pollo asado sin condimentar y verduras sin sazonar. Este sería su primer vehículo para la venganza, con suficiente polvo para provocar una enfermedad violenta, pero no la muerte. El sufrimiento de la chica interrumpiría el baile y serviría de distracción para lo que vendría después. 7 días antes de Navidad llegó un envío de la botica. Condimentos y aromatizantes que la señora Caroline había encargado especialmente para el baile. Entre ellos se encontraba el aceite de almendras amargas, utilizado con moderación para aromatizar las decoraciones de mazapán que adornarían el pastel de Navidad. Esther notó lo similar que era su fragancia al polvo de la mansión, lo que proporcionaba otra capa de distracción, en caso de que alguien cuestionara más tarde el débil y amargo aroma. La elaborada planificación ayudó a distraer a Esther del dolor de Ida, que se movía como una sonámbula desde la venta de Lucy. La chica se había adelgazado peligrosamente, rechazaba la mayoría de los alimentos y solo hablaba cuando se le dirigían directamente. Esther intentó protegerla en la medida de lo posible, asignándole tareas en la cocina donde podía vigilarla, en lugar de dejar que cayera bajo el escrutinio de Parsons. 5 días antes de Navidad,
otro elemento encajó en su sitio. El señor Thornhill anunció que el gobernador Johnson había solicitado el ponche de ron especial de Esther, una mezcla famosa entre la élite de Charleston por su potente combinación de ron caribeño, zumos de frutas y especias secretas. El ponche se serviría en una ponchera de plata, y el propio Thornhill lo serviría en copas de cristal a sus invitados de honor. «Hazlo fuerte, Esther», le indicó con un guiño. «Al gobernador le gustan las bebidas alcohólicas y necesito que esté de buen humor. El ponche sería perfecto, lo suficientemente fuerte como para enmascarar cualquier regusto amargo, y se serviría lo suficientemente tarde por la noche como para que sus efectos se manifestaran después de que se hubiera consumido la mayor parte de la comida. En la copa del maestro y en las de sus colaboradores más cercanos, el juez Preston, que había condenado a la horca a 3 esclavos fugitivos la primavera anterior, y el doctor Whitham, conocido por sus teorías sobre la inferioridad biológica de los negros, se serviría la dosis mortal. 3 días antes de Navidad, Esther hizo los últimos preparativos. Había acumulado pequeñas cantidades del polvo en una lata de menta, que mantenía escondida en un hueco debajo de un ladrillo suelto en la chimenea de la cocina. El calor del día borró cualquier rastro de olor, y el interior ennegrecido de la chimenea hacía que el escondite fuera invisible a una inspección casual. También comenzó a establecer sutilmente su coartada, quejándose de un dolor en las articulaciones, creíble a su edad y en el húmedo clima de diciembre. Se aseguró de que varios esclavos de la casa e incluso la señora Caroline observaran que se movía más lentamente, frotándose ocasionalmente las muñecas o las rodillas. «No te atrevas a enfermarte antes del baile», advirtió Caroline. «No me importa si te derrumbas después, pero vas a llevar a cabo este evento a la perfección». «Sí, señora», respondió Esther con la mirada baja para ocultar el frío odio que brillaba en sus ojos. «No me lo perdería por nada del mundo». 2 noches antes de Navidad, Esther se despertó con el sonido de Ida llorando de nuevo en sueños. El delgado cuerpo de la niña temblaba con los sollozos, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si intentara abrazar algo o alguien que no estaba allí. Esther le acarició suavemente la frente hasta que los sollozos cesaron. En ese momento, mirando el rostro manchado de lágrimas de Ida, Esther se dio cuenta de que tenía que proteger a la niña de lo que estaba por venir. Después del baile de Navidad, habría investigaciones, acusaciones y tal vez represalias violentas contra los esclavos de la casa. Ida, en su frágil estado, podría derrumbarse bajo los interrogatorios o los castigos. A la mañana siguiente, Esther se acercó a Samuel, el joven mozo de cuadra que había sido amigo de Jeremiah. «Hay un hombre en el asentamiento del pantano», le susurró cuando se quedaron solos un momento, mientras él llevaba leña a la cocina. «El viejo, Julius, a veces ayuda a gente a desaparecer hacia el norte». Samuel abrió mucho los ojos. Hablar de eso era peligroso, castigado con la muerte si lo oían los oídos equivocados. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó con voz apenas audible. «Después del baile puede haber problemas aquí», dijo Esther. «Problemas graves. Ida tiene que marcharse antes de eso. ¿Puedes ayudar?» Samuel dudó solo un instante antes de asentir. «Por Jeremiah», murmuró, «y por Lucy». Esa noche Esther metió la mitad de su ración mensual de harina de maíz y una preciosa cuchara de plata que había robado de la cocina en el pequeño hatillo de Ida. La cuchara podría venderse o cambiarse por un pasaje seguro una vez que llegaran al asentamiento del pantano.
Samuel había accedido a guiar a Ida durante el caos de los preparativos del baile, cuando toda la atención de la casa estaría centrada en los invitados que llegaban. La víspera de Navidad llegó fresca y despejada, el tipo de día invernal que la élite de Charleston consideraba perfecto para las reuniones sociales. La mansión bullía de actividad mientras se realizaban los últimos preparativos. Se renovaba la vegetación, se colocaban las velas y el comedor se transformaba en un brillante escaparate de la riqueza y el prestigio de los Thornhill. En la cocina, Esther trabajaba con metódica precisión, dirigiendo a los 2 ayudantes de cocina y a varios esclavos de la casa asignados temporalmente para ayudar. Se pelaron las ostras, se glaseó el jamón y se preparó el pato y la ternera para asar. El pastel de melocotón se enfrió en el alféizar de la ventana y el pudín de Navidad quedó listo para su espectacular flambeado. La señora Caroline aparecía con frecuencia, inspeccionando cada detalle con mirada crítica. El señor Thornhill solo visitó una vez, sirviéndose una loncha de jamón y un vaso del ponche de ron que Esther estaba preparando. «Perfecto», declaró después de probar el ponche. «Añade más ron a la mezcla final. Quiero que todos estén de buen humor esta noche». Cuando el sol de invierno comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el huerto, Esther despidió a la mayoría de los ayudantes para que se prepararan para sus tareas de servicio. Por fin sola en la cocina se movió con rapidez. De debajo del ladrillo de la chimenea sacó la lata de menta. Con manos que no temblaban, midió el polvo con precisión en varios papeles pequeños, cada uno marcado con un pequeño rasguño invisible para indicar su potencia. Los escondió dentro de su ropa, guardados en el bolsillo secreto que había cosido en su delantal. El resto del polvo volvió a su escondite, como seguro por si algo salía mal con el plan inicial. Cuando terminó, Ida apareció en la puerta de la cocina vestida con su uniforme de sirvienta, con el rostro aún marcado por la mirada vacía que la había perseguido desde la venta de Lucy. «Señorita Esther», dijo en voz baja, «Samuel dice que le diga que está todo arreglado para esta noche, durante los fuegos artificiales». Esther asintió y se acercó para abrazar a la chica, quizás por última vez. «Haz caso a Samuel», le susurró. «Corre y no mires atrás. Dirígete al norte. Encuentra la libertad». Ida se apartó, con confusión en los ojos. «¿Tú no vienes también?» Esther negó con la cabeza. «Mi viaje es diferente», dijo. «Pero yo también encontraré mi libertad esta noche». Antes de que Ida pudiera preguntar más, se abrió la puerta trasera y los demás esclavos de la casa comenzaron a regresar para recoger las primeras bandejas de aperitivos. El baile estaba a punto de comenzar. El acto final estaba a punto de representarse. Mientras Esther colocaba las ostras en bandejas de plata, sintió una extraña sensación de calma. Durante 28 años, no había sido más que un instrumento para el placer y el estatus de los Thornhill, explotando sus habilidades, violando su cuerpo, arrebatándole a sus hijos. Esa noche, los Thornhill y sus invitados se convertirían en instrumentos de su justicia. Afuera, los carruajes comenzaron a llegar, con sus ruedas crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Damas vestidas de seda y terciopelo, caballeros con trajes de lana fina y lino almidonado, pronto llenarían la mansión, riendo y bebiendo, sin pensar ni por un momento en las manos que prepararon su festín, ni en las vidas destruidas para construir su fortuna. Esther se enderezó el delantal y comprobó que los rollos de papel estuvieran bien sujetos en su bolsillo oculto. Había llegado el momento de servir su obra maestra,
una comida que la sociedad de Charleston nunca olvidaría. La mansión Thornhill resplandecía con la luz mientras la élite de Charleston llegaba para el baile de Navidad. Los carruajes se alineaban en la entrada circular, dejando a damas con vestidos de seda susurrantes y caballeros con trajes de gala. En el interior, el gran vestíbulo resonaba con risas y conversaciones mientras los sirvientes recogían los abrigos y ofrecían bandejas de champán a los invitados que llegaban. En la cocina, Esther se movía con la eficiencia que le daban décadas de experiencia, dirigiendo los preparativos finales con tranquila autoridad. El guiso de ostras cocía a fuego lento, desprendiendo aromas de nata y cereza. El jamón glaseado reposaba antes de ser trinchado, con la superficie caramelizada hasta alcanzar un perfecto brillo caoba. El pato y la ternera se asaban en los grandes hornos y se recogían sus jugos para preparar las ricas salsas que los acompañarían. La señora Caroline aparecía a intervalos regulares, con el rostro sonrojado por la emoción nerviosa. «El gobernador ha llegado», anunció durante una de esas visitas. «Y el juez Preston ha traído a su nueva esposa, mucho más joven de lo esperado, vestida a la moda parisina». Entrecerró los ojos al mirar a Esther. «¿Va todo según lo previsto?» «Sí, señora», respondió Esther sin delatar con su voz el plan alternativo que se estaba desarrollando bajo el oficial. «El primer plato estará listo para servir en 15 minutos». Cuando Caroline se marchó, Esther se volvió hacia el plato especial que se estaba preparando para la señorita Sinclair. Con las manos enguantadas, una precaución en la que había insistido alegando un pequeño corte, espolvoreó la primera dosis de polvo sobre la pechuga de pollo sin aderezo y luego la cubrió con una ligera salsa de hierbas que enmascararía cualquier amargor. La cantidad estaba medida con precisión para causar un malestar grave, pero no mortal. El guiso de ostras salió primero, llevado por los sirvientes, incluida Ida, cuyos ojos ahora reflejaban una extraña mezcla de tristeza y expectación. Esther no le había contado nada del plan de envenenamiento, ya que no quería que supiera nada que pudiera poner en peligro su fuga. A través de la puerta de la cocina, Esther vislumbró el comedor. 25 de los ciudadanos más poderosos de Charleston sentados alrededor de la reluciente mesa de caoba, con cristales y plata reflejando la luz de docenas de velas. «Un plato especial para la señorita Sinclair», le indicó Esther a uno de los camareros, entregándole el plato adulterado cuando el plato principal estaba listo para salir. Observó cómo se lo servían a una joven pálida sentada cerca del centro de la mesa, junto a una pareja mayor que debían de ser los Sinclair. El servicio de cena habitual transcurrió sin incidentes, con bandejas de carne y guarniciones dispuestas en el aparador para que los lacayos las sirvieran. Esther permaneció en la cocina, aparentemente supervisando, pero en realidad esperando su momento. Ese momento llegaría con el ponche de ron y el postre, que según la tradición ella ayudaría a servir personalmente, un honor en el que insistía el señor Thornhill para mostrar a su preciada cocinera a sus importantes invitados. Aproximadamente 30 minutos después de comenzar el plato principal, la primera señal de que su plan estaba funcionando llegó en forma de conmoción en el comedor. Una voz femenina gritó alarmada, seguida del arrastre de sillas y preguntas preocupadas. Uno de los camareros entró corriendo en la cocina. «La señorita Sinclair se ha puesto enferma», informó. «De repente se encuentra muy mal. El señor dice que traigamos paños fríos y agua». Esther fingió la preocupación adecuada,
y envió a Ida a buscar lo que le habían pedido, mientras ella continuaba con los preparativos del postre. A través de la puerta de servicio podía oír el alboroto continuo. Al parecer, la señorita Sinclair había sido retirada de la mesa y su madre la acompañaba a una de las habitaciones de invitados de la planta superior. El doctor Whitcomb, presente como invitado y no en calidad profesional, había ido a atenderla. El momento era perfecto. La distracción permitiría a Esther llevar a cabo la siguiente fase de su plan con menos escrutinio. Sacó el pudín de Navidad de su recipiente y lo colocó en una bandeja de plata rodeada de ramitas de acebo. Luego, con manos firmes, preparó el ponche de ron, añadiendo la última medida de ron caribeño a la mezcla de zumos de frutas y especias. Del bolsillo de su delantal sacó los rollitos de papel que había preparado. Cuando nadie miraba, vació su contenido en la ponchera, removiendo bien para asegurarse de que el polvo se disolviera por completo. Luego apartó las copas especiales para el señor Thornhill, el supervisor Parsons, el juez Preston y el doctor Wickham, que volverían una vez que la señorita Sinclair se estabilizara. Estas copas recibieron una capa adicional de polvo alrededor de sus bordes, asegurando que estos hombres, los arquitectos y ejecutores de tanto sufrimiento, recibieran una dosis mortal. «Es hora del pudín y el ponche», anunció la señora Caroline al regresar a la cocina. Su rostro estaba tenso por el esfuerzo de mantener la compostura social a pesar de la interrupción. «Debemos continuar. El gobernador sigue esperando para probar las famosas recetas de Esther». «Sí, señora», respondió Esther con el corazón latiendo con fuerza a pesar de la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. «Todo está listo». El pudín de Navidad, rociado con brandy caliente y prendido fuego de forma espectacular, creó la distracción deseada cuando Esther entró en el comedor por primera vez esa noche. Los invitados exclamaron y aplaudieron ante el espectáculo, olvidando temporalmente el desafortunado incidente con la señorita Sinclair. Detrás del pudín venía el señor Thornhill, llevando la ponchera de plata con exagerada ceremonia. «Amigos míos», anunció a los invitados reunidos, «aunque todos estamos preocupados por la joven señorita Sinclair, el doctor Witham me asegura que se recuperará con descanso. Continuemos nuestra celebración con el legendario ponche de ron de Esther, que el gobernador Johnson ha estado esperando toda la noche». Esther se situó junto al aparador, cortando el pudín y colocando porciones en los platos de postre que Ida y los demás sirvientes repartían. Desde esa posición, podía observar cómo Thornhill servía el ponche en copas de cristal, haciendo alarde de servir primero al gobernador Johnson, seguido de las copas especialmente preparadas para sus asociados favoritos. «Por un próspero año nuevo», propuso Thornhill, levantando su copa. Los invitados hicieron lo mismo, y bebieron a sorbos la potente mezcla. Esther observaba con el rostro impasible, sin revelar la satisfacción que sentía al ver cómo sus opresores consumían sin saberlo su propia destrucción. El ponche era fuerte y dulce, y el ron caribeño enmascaraba cualquier regusto amargo del polvo mansional. Varios invitados pidieron una segunda copa, que Thornhill les sirvió con gusto. Mientras continuaba el servicio de postres, Esther se movía por la sala, aceptando los elogios por su cocina con la misma humildad que había perfeccionado a lo largo de décadas. Por dentro contaba los minutos, sabiendo que los efectos del polvo pronto comenzarían a manifestarse. La primera señal llegó cuando le servía una porción de pastel de melocotón a la señora Havland. Al otro lado de la sala,
El supervisor Parsons se agarró de repente el cuello y se le enrojeció el rostro. «William», jadeó al señor Thornhill, «hace un calor insoportable en esta sala, ¿no es así?» Antes de que Thornhill pudiera responder, Parsons se tambaleó en su asiento y luego se desplomó hacia adelante, con la cara aterrizando en su plato de postre. Por un momento, la escena se congeló, y los invitados no sabían si se trataba simplemente del resultado de haber bebido en exceso, algo bastante común en las reuniones sociales de Charleston. Entonces el juez Preston se agarró la garganta, con los ojos muy abiertos por la alarma. «No puedo», jadeó antes de que una violenta convulsión sacudiera su corpulento cuerpo. Su esposa gritó cuando él se desplomó a su lado, tirando del mantel y haciendo que las copas de cristal se estrellaran contra el suelo. El caos se desató en el comedor. El doctor Whitcomb, que acababa de regresar de atender a la señorita Sinclair, corrió al lado del juez Preston, solo para tambalearse él mismo, presionándose el pecho con una mano mientras gotas de sudor aparecían en su frente. «¿Qué está pasando?», chilló la señora Caroline, perdiendo la compostura que tanto le había costado cultivar cuando el propio señor Thornhill comenzó a toser violentamente, con el rostro contorsionado por el dolor. «¡Veneno!», gritó alguien, y la sala estalló en pánico. Las damas se desmayaron. Los caballeros pidieron sus carruajes y los guardias de seguridad del gobernador se agolparon a su alrededor, aunque él no parecía afectado, ya que había consumido menos ponche que los demás. En medio del caos, Esther se movió con deliberada calma. Ayudó a acompañar a los invitados asustados fuera del comedor, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación y confusión. Nadie se dio cuenta cuando se escabulló a la cocina, mientras los primeros sonidos de arcadas y gemidos llenaban la mansión. En la cocina encontró a Ida esperando, con su pequeño bulto de pertenencias apretado contra el pecho. Samuel estaba a su lado, con los ojos muy abiertos por el miedo ante el alboroto que provenía de la casa principal. «Es la hora», les dijo Esther en voz baja. «Id ahora, mientras todos están distraídos». Ida dio un paso adelante y rodeó con sus delgados brazos la cintura de Esther. «Ven con nosotros», le suplicó con lágrimas en los ojos. Esther acarició la mejilla de la niña por última vez. «Mi camino está en otra parte. Ahora marchaos, buscad vuestra libertad». Tras un momento de vacilación, Samuel tomó la mano de Ida y la condujo hacia la puerta trasera. Antes de que se deslizaran en la oscuridad, Esther puso algo en la palma de Samuel. El último de sus tesoros ocultos, un pequeño medallón de oro que había pertenecido a su madre. «Para que tengáis un viaje seguro», susurró. «Ahora corred y no miréis atrás». Cuando desaparecieron en la noche, Esther se volvió hacia el comedor. Desde la puerta, observó la escena de su venganza. El señor Thornhill yacía retorciéndose en el suelo, con espuma en los labios y su elegante chaleco manchado de vómito. Cerca de allí, el capataz Parsons había dejado de moverse por completo, con el rostro congelado en una mueca de agonía. El juez Preston convulsionaba violentamente, con su esposa arrodillada a su lado, llamándolo impotente por su nombre. El doctor Whitcomb había logrado tambalearse hasta una silla, donde se sentó jadeando, con sus conocimientos médicos inútiles, contra el veneno que corría por sus venas. A su alrededor, otros invitados que habían consumido cantidades menores del ponche contaminado sufrían diversos grados de malestar, vómitos, calambres y algunos incluso perdían el conocimiento.
La señora Caroline vio a Esther en la puerta y se tambaleó hacia ella, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. «Ayúdelos», ordenó, agarrando el brazo de Esther con fuerza hasta dejarle moretones. «Haga algo». Esther miró a los ojos de la mujer que había supervisado su sufrimiento durante casi 3 décadas, que había observado impasible cómo vendían a los hijos de Esther, que había hecho la vista gorda ante las insinuaciones no deseadas de su marido. «No hay nada que hacer, señora», respondió Esther, con una voz tranquila y clara, quizás por primera vez en su vida. No susurró ni apartó la mirada cuando añadió: «Su destino quedó sellado cuando me quitaron lo que era mío». La comprensión se reflejó lentamente en el rostro de Caroline, cuyos ojos se abrieron con horror. «Tú», susurró, «tú hiciste esto». Antes de que pudiera decir nada más, una convulsión particularmente violenta se apoderó del señor Thornhill. Llamó a su esposa con una voz apenas reconocible. Caroline dudó, dividida entre enfrentarse a Esther o acudir en ayuda de su marido. Tras un momento, corrió al lado de Thornhill, dejando a Esther sola en la puerta. Esther observó la escena por última vez. El elegante comedor se había transformado en una visión del infierno de Dante. La ropa fina estaba manchada. Las fachadas dignas se habían derrumbado. El poder y los privilegios habían perdido todo su significado gracias al gran igualador que ella había administrado. La mansión había funcionado exactamente como la vieja bruja había prometido hacía tantos años. No sentía triunfo, ni alegría, solo una fría satisfacción porque la justicia, negada durante tanto tiempo, finalmente se hubiera hecho. La balanza se había equilibrado para sus hijos, para Jeremiah, para Lucy, para todos aquellos que habían sufrido y muerto bajo la propiedad de Thornhill. Por fin se había hecho justicia. Desde fuera se oían pasos apresurados y órdenes gritadas. Alguien había llamado a las autoridades. Esther sabía que le quedaba poco tiempo. Podía intentar huir, como habían hecho Ida y Samuel, en busca de la libertad que perseguían en el norte. Pero a sus 42 años, sin aliados más allá de la plantación y con el peso de su hazaña sobre ella, la captura sería inevitable. En lugar de eso, caminó sin prisa hacia la cocina, donde el fuego aún ardía en la chimenea. De su escondite sacó el polvo de mansión que le quedaba y lo mezcló en una taza del mismo ponche de ron que le había proporcionado su venganza. La amarga justicia que había servido a otros ahora sería la suya. Cuando los sonidos de los hombres entrando en la mansión llegaron a sus oídos, Esther se llevó la taza a los labios. Sus últimos pensamientos fueron para sus hijos, James y Sarah, cuyos rostros ya se desvanecían en su memoria después de tantos años de separación. Se preguntó si en lo que fuera que viniera después de esta vida, podría volver a verlos. El veneno actuó rápidamente. Cuando las autoridades irrumpieron en la cocina, Esther ya estaba fuera de su alcance. Su cuerpo yacía junto a la chimenea, donde había preparado innumerables comidas para la familia que la había poseído en vida, pero que ya no podía reclamarla en la muerte. En el caos de aquella noche de Navidad, pocos notaron la ausencia de una joven esclava doméstica llamada Ida o de un mozo de cuadra llamado Samuel. Cuando se descubrió su desaparición, ya estaban de camino hacia el norte, guiados por la luz de las mismas estrellas que habían llevado a tantos otros por el camino de la libertad. A sus espaldas, la mansión Thornhill se erigía como un monumento a los privilegios destrozados, con las velas navideñas consumiéndose mientras los cuerpos de su amo y sus socios se enfriaban en el suelo del comedor,
víctimas de una venganza largamente gestada y ejecutada con precisión por manos que nunca habían visto realmente. El amanecer del 26 de diciembre de 1847 fue frío y despejado en Charleston. La mansión Thornhill, que horas antes había resplandecido con luces y resonado con la festividad, ahora permanecía en silencio y a oscuras, salvo por el movimiento ocasional de funcionarios y médicos detrás de las ventanas con cortinas. Fuera de las puertas de hierro forjado, se había reunido una multitud. Curiosos, esclavos domésticos de propiedades vecinas y periodistas del Charleston Mercury buscaban detalles de la tragedia que había caído sobre una de las familias prominentes de la ciudad. Los hechos, tal y como se fueron conociendo a lo largo del día, fueron los siguientes. William Thornhill, destacado hombre de negocios y aspirante a político, había fallecido. También habían fallecido el capataz Parsons, el juez Preston y el doctor Whitcomb. Otros 7 invitados permanecían en estado crítico, entre ellos la señora Caroline, que se había desmayado poco después del último aliento de su marido. La causa parecía ser el veneno administrado a través del ponche de ron servido en el momento álgido del baile de Navidad. Y la sospechosa de envenenamiento, Esther, la cocinera de los Thornhill desde hacía casi 3 décadas, había sido encontrada muerta en la cocina, con una taza vacía a su lado que contenía restos de la misma sustancia tóxica. Lo que las autoridades aún no sabían, pero pronto descubrirían, era la ausencia de 2 esclavos de la casa, Ida, una joven esclava doméstica, y Samuel, un mozo de cuadra. Su desaparición añadió otra capa a la narrativa emergente que algunos interpretarían como prueba de una conspiración más amplia, mientras que otros la verían como una huida oportunista durante el caos. A mediodía, la investigación oficial había establecido una cronología de los acontecimientos. El examen médico de las víctimas sugirió una potente toxina de origen vegetal, aunque su naturaleza exacta seguía sin estar clara para los médicos de Charleston. Los síntomas: un violento malestar gástrico seguido de dificultad respiratoria y finalmente insuficiencia cardíaca, coincidían con varios venenos conocidos. Mientras las autoridades trabajaban para reconstruir lo que había sucedido dentro de la mansión, Ida y Samuel se encontraban a kilómetros de distancia, avanzando sin pausa hacia el norte a través de las marismas costeras. Viajaban de noche y se escondían durante el día, guiados por contactos del asentamiento de la marisma que Esther había mencionado. El candado de oro que ella les había dado les permitió comprar el silencio y la ayuda de aquellos con quienes se encontraban. Un barquero que no hizo preguntas, la viuda de un granjero que les ofreció su granero como refugio durante un día. Durante esas horas de escondite y espera, Samuel le contó a Ida toda la historia de lo que había sucedido en el baile de Navidad. Se lo había contado uno de los esclavos de la casa que había huido aterrorizado de la mansión y se había refugiado en los establos. La historia del último acto de venganza de Esther dejó a Ida en silencio durante un largo rato, con el rostro joven y solemne mientras asimilaba la magnitud de lo que había hecho su mentora. Sabía que no escaparía, dijo Ida finalmente, comprendiendo lo sucedido. Por eso se aseguró de que nosotros escapáramos primero. Samuel asintió. Ella cambió su vida por nuestra oportunidad de libertad. De vuelta en Charleston, la historia de la masacre navideña de Thornhill se extendió por la ciudad como la pólvora, volviéndose más sensacionalista con cada relato.
Algunas versiones pintaban a Esther como una sirvienta trastornada que había perdido los estribos bajo la presión de los preparativos navideños. Otras, más discretas, sugerían un acto de venganza calculado por parte de una mujer que había sufrido pérdidas inimaginables. Los esclavos domésticos que habían servido en el baile fueron interrogados duramente, aunque ninguno pudo o quiso proporcionar información sobre los motivos o métodos de Esther. La mayoría realmente no sabía nada. Esther había mantenido su plan en secreto, protegiéndolos de la complicidad. Algunos podrían haber sospechado algo, pero eligieron la lealtad a su compañera esclava por encima de la verdad a sus opresores. 3 días después de Navidad, una edición especial del Charleston Mercury llevaba el titular Envenenamiento en Navidad. Ciudadanos prominentes asesinados por una esclava vengativa. El artículo detallaba la historia de William Thornhill como un amo justo y generoso, mientras describía a Esther como una persona hosca y reservada por naturaleza que albergaba quejas desconocidas. No se mencionaba la venta de sus hijos, la muerte de Jeremiah, ni la reciente venta de Lucy. Esos detalles eran irrelevantes para la narrativa que se estaba construyendo, una que serviría como advertencia a los propietarios de esclavos de todo el sur sobre los peligros que acechaban en sus cocinas y cuartos. Como resultado del incidente, se propusieron nuevas leyes en la legislatura de Carolina del Sur, que restringían aún más los ya limitados movimientos y privilegios de los cocineros y sirvientes domésticos esclavizados. Las patrullas de esclavos aumentaron en todo el estado y se tomaron como ejemplo a cualquier esclavo que mostrara el más mínimo signo de insubordinación. Sin embargo, en los barracones de esclavos de toda la región costera circulaban rumores de una historia diferente. En estos relatos, Esther no era una villana asesina, sino una libertadora que había hecho justicia después de mucho tiempo. Su nombre se pronunciaba con una mezcla de asombro y reverencia, y su acto no se consideraba un crimen, sino un golpe contra un sistema inhumano. Estas historias viajaban a través de las redes invisibles que conectaban a las comunidades esclavas, transmitidas por los sirvientes domésticos que acompañaban a sus amos en sus visitas, por las mujeres del mercado que intercambiaban noticias junto con mercancías y por los jornaleros contratados temporalmente en las plantaciones vecinas. Una semana después de Navidad, Ida y Samuel llegaron a una casa segura en Carolina del Norte, una pequeña granja propiedad de una familia cuáquera conocida por sus simpatías abolicionistas. Allí descansaron durante varios días mientras se preparaba la siguiente etapa de su viaje. El ático de la granja tenía un compartimento secreto donde se podía esconder a los fugitivos si venían los cazadores de esclavos, algo habitual en las estaciones del ferrocarril subterráneo. Durante esos días de espera, Ida se encontró recordando las lecciones de cocina de Esther. No solo las técnicas culinarias, sino la sutil sabiduría que la anciana le había transmitido a lo largo de años de trabajo compartido. «Nunca dejes que vean lo que realmente piensas», solía decir Esther. «Mantén tu verdadero yo oculto, a salvo de su alcance». Ida comprendía ahora que Esther la había estado preparando todo ese tiempo, no solo para cocinar, sino para sobrevivir. El viaje hacia el norte continuó por etapas, un viaje en carreta oculta bajo sacos de grano, una travesía nocturna de un río, días de caminata por bosques invernales guiados por la estrella polar. Con cada kilómetro recorrido, el miedo a ser perseguidos disminuía gradualmente, aunque nunca desaparecía por completo.
Cuanto más se adentraban en los estados libres, más se encontraban con otros como ellos, hombres y mujeres que habían huido de la esclavitud en busca de la libertad que les correspondía por derecho. A finales de febrero de 1848, Ida y Samuel llegaron a Filadelfia, donde se pusieron en contacto con miembros de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania. Estos abolicionistas les ayudaron a establecer nuevas identidades y a encontrar trabajo. Ida como sirvienta doméstica para una familia cuáquera comprensiva y Samuel como mozo de cuadra en una concurrida caballeriza del centro de la ciudad. Vivían separados, pero se reunían cuando podían, unidos por su viaje compartido y el recuerdo de los que habían dejado atrás. En una de esas reuniones a principios de primavera, mientras paseaban por un parque de Filadelfia donde los primeros crocos brotaban de la tierra descongelada, Ida reveló algo que había mantenido en secreto desde su fuga. «Sabía lo que le iba a pasar», dijo Ida en voz baja. «La noche antes del baile, Esther me dijo que ella también encontraría la libertad, pero de otra manera. Entonces no entendí lo que quería decir». Samuel se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Ella eligió su propia salida después de hacerles pagar por lo que habían hecho». Ida asintió con lágrimas en los ojos. «¿Crees que al final encontró la paz?» Samuel miró el vasto cielo que se arqueaba sobre Filadelfia, el mismo cielo que se extendía sobre Charleston, sobre la tumba sin nombre donde ahora yacía Esther. «Creo que sí», dijo finalmente. Ajustó cuentas que llevaban abiertas demasiado tiempo. A medida que la primavera daba paso al verano, las noticias del sur se hacían cada vez más lejanas, como escenas de otra vida. De vez en cuando, los viajeros o los periódicos traían noticias de Charleston, de investigaciones concluidas, de la venta de la propiedad de Thornhill para cubrir deudas, del regreso de la señora Caroline a su familia en Virginia, una viuda aparentemente destrozada por la tragedia. Para Ida y Samuel eran ecos de un pasado que se desvanecía con cada día que pasaba. Ahora estaban construyendo nuevas vidas, vidas en las que eran dueños de sí mismos, en las que su trabajo no beneficiaba a ningún amo, en las que podían decir lo que pensaban sin miedo. No era una libertad perfecta, no en un país aún medio esclavizado, donde incluso en los estados libres, los negros se enfrentaban a la discriminación y a la amenaza constante de ser secuestrados por cazadores de esclavos. Pero era un comienzo. En la víspera de Navidad de 1848, un año después de su huida de la mansión Thornhill, Ida y Samuel se reunieron en una pequeña iglesia de la comunidad negra de Filadelfia. Después del servicio, caminaron por las calles cubiertas de nieve fresca, con el aliento formando nubes en el aire frío. «Hoy he estado pensando en Esther», dijo Ida mientras se detenían en un puente con vistas al río Schuylkill. «En su valentía», Samuel asintió. «Ella nos dio una oportunidad, no la desperdiciaré». «Yo tampoco», coincidió Ida. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto que reflejaba la luz de la luna, el medallón de oro de Esther, que habían guardado a pesar de haber tenido oportunidades de venderlo para obtener el dinero que tanto necesitaban. Dentro había un pequeño trozo de tela de uno de los pañuelos de Esther que Ida había colocado allí como recuerdo. Juntos permanecieron en silencio, sosteniendo entre ellos el pequeño recuerdo. Un vínculo tangible con la mujer cuyo último acto de rebeldía les había comprado la libertad. Debajo de ellos el río fluía oscuro y constante, llevándose el pasado, al tiempo que alimentaba el presente y el futuro. Al igual que ese río,
Ellos seguirían adelante, llevando consigo el recuerdo de Esther, honrando su sacrificio a través de vidas vividas en una libertad ganada con esfuerzo. En Charleston, la masacre de Thornhill Christmas se fue desvaneciendo poco a poco de la memoria colectiva, convirtiéndose en una mera nota al pie en la larga historia de la ciudad. Pocos recordaban los nombres de los que murieron. Menos aún recordaban a Esther, salvo como ejemplo de los peligros de dar demasiada responsabilidad a los esclavos. Su tumba en el cementerio de esclavos permaneció sin identificar, desapareciendo finalmente bajo la invasión de las malas hierbas y el paso del tiempo. Pero en las historias que se contaban en los rincones ocultos de los barrios de esclavos de todo el sur, en las historias orales transmitidas de generación en generación por las familias negras, en los recuerdos privados de quienes la habían conocido o habían oído hablar de su hazaña, Esther seguía viva. No como una criminal, sino como una mujer que había tomado el control de su destino de la única manera que tenía a su alcance, haciendo justicia allí donde la ley de su época se negaba a hacerlo. Y muy al norte, dos jóvenes que le debían su libertad pronunciaban su nombre con reverencia, asegurándose de que su historia, su valentía y su sacrificio no fueran olvidados. Esta era la historia de Esther Johnson. Murió por su propia mano el 25 de diciembre de 1847, después de envenenar a su amo y a varios ciudadanos prominentes de Charleston. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de esclavos de la plantación Thornhill sin ninguna lápida ni ceremonia. No existe ningún registro oficial de su vida o muerte más allá de los documentos judiciales relacionados con la investigación del envenenamiento, que la describen únicamente como la cocinera de Thornhill, una mujer negra de aproximadamente 40 años. Los ecos de la última cena de Navidad de Esther resuenan a través del tiempo, un claro recordatorio de la brutal lucha por la dignidad frente a la opresión. Si estas historias no contadas de rebeldía y supervivencia te conmueven, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a tu canal para descubrir más verdades ocultas en las sombras de la esclavitud estadounidense. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas poderosas narrativas.